Existen verdades tan absolutas que en lugar de liberar a la humanidad terminan por condenarla. La historia comienza con el profesor Thomas Harvard concediendo una tensa entrevista televisiva tras haber logrado lo impensable, probar científicamente la existencia de la vida después de la muerte. La periodista lo confronta de inmediato, señalando el peligro de su hallazgo, puesto que, desde su publicación, la tasa de suicidios a nivel global ha experimentado una alza aterradora. Thomas, con una frialdad casi mística, defiende su postura, afirmando que una verdad tan crucial sobre la existencia humana debía ser revelada, independientemente de las consecuencias colaterales. La base técnica de su investigación radica en haber capturado longitudes de ondas cerebrales a nivel subatómico que abandonan el cuerpo en el instante del deceso. En términos sencillos, la certeza de que la conciencia migra hacia otro plano al morir. Ante la insistencia de la entrevistadora sobre si siente culpa por la oleada de muertes que incluye a celebridades, atletas y civiles, Thomas lo niega rotundamente. Justo en ese momento de debate ético, uno de los técnicos del set interrumpe para agradecerle por brindarle la oportunidad de un nuevo comienzo y acto seguido se dispara en la cabeza frente a las cámaras. Al cumplirse el segundo aniversario de este hito, Will, el hijo de Thomas, viaja a bordo de un transbordador marítimo mientras escucha un reporte que confirma que los suicidios siguen en aumento. Visiblemente afectado, apaga el monitor, dejando en claro su absoluto rechazo al legado de su padre. Una misteriosa joven a bordo le pide que no apague la transmisión y se presenta bajo el nombre de Ayla, mencionando que el rostro de Will le resulta extrañamente familiar. Al debatir sobre el descubrimiento, Ayla sostiene que el hallazgo es positivo porque ofrece un alivio definitivo a los sufrimientos terrenales, pero Will la contradice advirtiéndole que el destino posterior no es necesariamente un lugar mejor. Tras desembarcar, él le confiesa que sufrió una experiencia cercana a la muerte en su infancia donde vio a un niño en la playa, un recuerdo que ahora descarta como una mera invención de su cerebro sediento de un propósito. Tras una breve e irónica respuesta de Ayla sobre lo aburrido de su perspectiva, ambos se separan. Will es recibido por su hermano Toby en un automóvil. Ambos se dirigen a una imponente mansión aislada que pertenece a su padre, un sitio reconvertido en una comunidad de acogida para personas que han sobrevivido a intentos de suicidio. Al inspeccionar los laboratorios y la compleja maquinaria, Will deduce que Thomas está planeando un nuevo experimento. Lo confronta exigiéndole que detenga las investigaciones y mienta ante los medios para frenar la crisis humanitaria. Thomas se niega y le recuerda a Will que él, habiendo estado clínicamente muerto en el pasado, debería ser el primero en validar la investigación. Buscando despejar su mente, Will camina por los alrededores de la playa donde experimenta breves destellos del pasado. De pronto, divisa a Ayla adentrándose en el mar con una mochila cargada de piedras pesadas. Comprendiendo sus intenciones fatales, Will corre hacia las olas y logra rescatarla en el último segundo. A pesar de los reclamos furiosos de la joven por arruinar su escape, él la traslada a la mansión y le pide a Toby que la hospede en el programa de la comunidad, mientras Ayla descubre con asombro el parentesco de Will con el célebre científico. Mientras Thomas interroga formalmente a la nueva residente, Will recorre las instalaciones constatando la escala del centro comunitario. Al caer la noche, Thomas convoca a un grupo selecto en el laboratorio central para revelar su último prototipo. Frente a un sujeto conectado a un complejo casco metálico, el científico afirma haber desarrollado una tecnología capaz de registrar el más allá, permitiendo visualizar grabaciones de lo que ocurre con la conciencia tras la muerte. Más tarde, el equipo se reúne en la oficina para planificar la prueba, pero comprenden que para obtener resultados reales necesitan un sujeto que cruce la línea definitiva, por lo que deciden sustraer un cadáver fresco de la morgue local. Durante el trayecto, Toby le confiesa a Ayla el suicidio de su madre y el resentimiento que guarda hacia su padre por ello. Al llegar al depósito de cadáveres, Toby distrae al guardia permitiendo que Will y Ayla roben el cuerpo de un hombre llamado Phillips. Esa noche, Will le confiesa a Ayla que su madre se quitó la vida justamente en su aniversario de bodas. Devastada porque Thomas pasó todo el día encerrado en el laboratorio, fue el propio Will quien halló el cuerpo al día siguiente. Al día siguiente, con el cadáver de Phillips conectado a la máquina, inician el proceso. A pesar de la tensa expectativa colectiva, la pantalla permanece en blanco. Decepcionados, Thomas y los técnicos abandonan el cuarto, pero en el instante en que Will se queda
queda a solas con el cuerpo, el monitor se enciende mostrando escenas de Phillips encontrándose con una mujer en los pasillos de un hospital. Will apaga el sistema al notar el regreso de su padre y sugiere devolver el cuerpo antes de su cremación programada. Thomas le encomienda a Toby conseguir un nuevo sujeto de prueba mientras Will y Ayla regresan el cadáver a la morgue de manera encubierta. En un impulso repentino, Ayla besa a Will, sumiendo el viaje de regreso en un silencio incómodo. Decidido a descifrar el misterio, Will repite la grabación en secreto y localiza el hospital real para investigar los hechos. Al recorrer la locación exacta del video, se topa con un muro que clausura el pasillo filmado. Un empleado del lugar le aclara que ese corredor existió, pero fue demolido hace una década. Will comprende que la filmación no pertenece al futuro, sino al pasado, deduciendo que la máquina capta recuerdos almacenados. Más tarde, durante una asamblea comunitaria, Thomas expulsa públicamente a una paciente llamada Lacey, tras haber cuestionado la legitimidad de los experimentos y el ingreso preferencial de Ayla, provocando la indignación de Will ante la frialdad de su padre. Will decide mostrarle la cinta a Ayla y juntos indagan en los archivos clínicos de Phillips, localizando la dirección de su hermana, la mujer que aparecía en la filmación. Esa misma noche, Will analiza con Toby cómo la obsesión de Thomas con la máquina nace de la culpa por la muerte de su esposa, buscando desesperadamente confirmar si ella encontró la paz. A la mañana siguiente, en la playa, Ayla le confiesa a Will el verdadero origen de su tormento. Su hijo de 5 años murió ahogado debido a que ella se quedó dormida, una culpa insoportable que la impulsaba a buscar el final. Posteriormente visitan a la hermana de Phillips, quien echa por tierra la hipótesis de los recuerdos al declarar que su hermano jamás la visitó en el hospital y que fue un hombre destructivo para la familia. Al revisar los detalles del video, Will nota un tatuaje de un faro en el brazo del sujeto, mientras que la hermana confirma que el Phillips real portaba un tatuaje de olas en esa misma zona. En ese instante, la revelación se hace clara. La máquina no graba el pasado ni el cielo tradicional, sino una realidad alternativa donde la conciencia regresa a los momentos de mayor arrepentimiento para corregir sus errores y tomar decisiones distintas. De regreso en la mansión, Toby los llama de urgencia. Thomas se ha conectado directamente al dispositivo para calibrar los sistemas, comprometiendo sus signos vitales al borde de un paro cardíaco. En la pantalla del laboratorio, el monitor proyecta la noche del suicidio de su esposa, pero con una alteración fundamental. En esta versión, Thomas decide abandonar su oficina para compartir una cena especial con ella. El equipo desconecta los cables de inmediato y reanima al científico mediante descargas eléctricas. Thomas despierta exultante al comprobar la veracidad de su teoría. El más allá es un reinicio existencial en el nodo del peor remordimiento. Sin embargo, la euforia se quiebra cuando Lacey, resentida por su expulsión, reaparece armada en el jardín y le dispara a Ayla en el pecho antes de ser sometida. A pesar de los gritos desesperados de Will, Ayla muere desangrada en sus brazos. Destrozado por la pérdida y temiendo el impacto psicológico que este nuevo hallazgo tendría en un mundo ya fragmentado, Thomas decide desmantelar todo el complejo. Sin embargo, al intentar ingresar al laboratorio principal, descubre que Will se ha encerrado por dentro y se ha conectado voluntariamente al dispositivo de ondas subatómicas. La mente de Will se transporta de inmediato al transbordador marítimo del inicio, reencontrándose con Ayla en la cubierta. Al cuestionar la naturaleza del encuentro, la proyección de Ayla le revela una verdad oculta. No es un recuerdo ordinario, sino la manifestación de su propio subconsciente atrapado en la transición de la muerte. Ayla le revela que Will ha vivido ese mismo viaje en el bote a través de cientos de vidas anteriores. En cada una de esas reencarnaciones, el peso de su remordimiento radica en no haber podido evitar la muerte de ella. En una línea temporal pasada, Will jamás descendió del bote y se enteró del suicidio de Ayla a través de la prensa al día siguiente, cargando con el remordimiento el resto de sus días. Por ello, su conciencia siempre reinicia en ese transbordador. A pesar de haber intentado salvarla en innumerables ocasiones y bucles, el destino trágico siempre se repetía, lo que explica la extraña familiaridad que ambos experimentaron en su primer encuentro en esta vida. Sin embargo, ella le aclara que en esta iteración actual, Will finalmente logró alterar el nexo al rescatarla de las olas, lo que significa que su conciencia ha sanado el arrepentimiento y, al morir en el laboratorio, finalmente podrá romper
romper el bucle y avanzar hacia un plano completamente nuevo. Con el tiempo agotándose en el mundo real, Will se despide con la promesa de volver a buscarla en la siguiente existencia. La escena final nos traslada a una playa luminosa en una nueva línea temporal. Will camina por la orilla y divisa a un niño jugando peligrosamente en las corrientes marinas. Movido por un instinto profundo, rescata al pequeño antes de que sea arrastrado. En ese instante, una Ayla serena se acerca corriendo para abrazar a su hijo, agradeciéndole al extraño su oportuna intervención antes de marcharse sin reconocerlo. Will se queda estático en la orilla, contemplando el horizonte con una mirada de profunda confusión mientras la pantalla se va a negro. El guión utiliza la premisa de la ciencia ficción para explorar los mecanismos del trauma, el duelo y la culpa no resuelta. La verdadera genialidad de la narrativa radica en cómo invierte el concepto de la salvación. Mientras el mundo exterior ve en el descubrimiento una invitación al escape masivo a través del suicidio, la realidad interna demuestra que no se puede huir de uno mismo. La eternidad, según la obra, es un laberinto diseñado por nuestra propia mente donde estamos condenados a repetir nuestros peores errores hasta que seamos capaces de aprender la lección, perdonarnos y modificar el rumbo de nuestras decisiones desde el amor y el sacrificio. El viaje circular de Will Harbour eleva la narrativa de la redención a una escala transdimensional. Al conectarse a la máquina de su padre, Will no busca simplemente acabar con su dolor, sino confrontar el núcleo del bucle temporal que mantenía cautiva su alma. Su muerte en el laboratorio no representa un final trágico, sino la culminación de un proceso de sanación del alma. Al salvar a Ayla en la playa de esa vida, logró quebrar el determinismo de la culpa que lo ataba al transbordador. La escena final en la playa, aunque teñida por el olvido de la reencarnación, representa el triunfo definitivo del espíritu sobre el trauma. Aunque ya no compartan los recuerdos del dolor pasado, la conexión fundamental permanece intacta a través del tiempo. Will modificó el pasado de Ayla al salvar a su hijo, demostrando que la conciencia siempre encuentra la forma de sanar y que, en algún plano del universo, el amor es la única fuerza capaz de otorgarnos una verdadera y limpia segunda oportunidad. Si te gustó este resumen, no olvides apoyarnos con un like. Suscríbete y dime en los comentarios qué opinas del más allá. ¿Será cierta esta teoría o no? Nos vemos en el próximo resumen.